Hola chicos, nuevamente con ustedes Teacher Puma. En esta oportunidad vamos a trabajar problemas referidos a líneas notables, propuestos para el segundo de secundaria. Tenemos dos gráficos muy interesantes en la cual tendríamos que también conocer o recordar algunas propiedades de triángulos. Para ello vamos donde unos saberes previos en la cual vamos a incurrir por ahí en algunas propiedades referidas a lo que son quizás triángulos en su conjunto, ¿correcto? Veamos. Bueno, en la figura nos hablan BD, dice que es bisectriz y justamente la bisectriz viene a ser esta línea notable. ¿Pero qué viene a ser la bisectriz? Recordemos, cuando yo tengo un ángulo, cual sea el ángulo, ¿correcto? Y voy a trazar una bisectriz, una línea notable, pues la bisectriz va a cortar al ángulo en dos ángulos, pues ahora iguales. Esa es una bisectriz. Parte del ángulo, ¿sí? De manera pues que corta él en dos partes iguales. Muy bien, pero dentro de un triángulo la bisectriz es aquella que va a partir desde un vértice, ¿correcto? Ahí tenemos el vértice, en este caso B, y se va a ir al lado opuesto, ¿correcto? Ahí está. Entonces, esta vendría a ser mi bisectriz. También lo que me mencionan es BH, que viene a ser la altura. A ver, vamos a ver BH. ¿Dónde está BH? BH se encuentra por acá y también la altura. ¿Qué viene a ser la altura? La altura viene a ser aquel línea notable que también parte de un vértice y se va al lado opuesto formando un ángulo de 90. Entonces eso vendría a ser una altura. Para seguir trabajando y encontrar el valor de X, porque eso es lo que me están pidiendo calcular, pues rápidamente vamos a recordar las propiedades en un triángulo. Por ejemplo, la primera propiedad nos habla que la suma de ángulos interiores en todo triángulo es 180, ¿correcto? Pero fíjense bien, por acá yo ya tengo 30, por acá tengo 30 y también tengo el 10, ¿correcto? Acá está el 10. Entonces si yo sumo 30 más 10, esto de acá va a ser igual a 40, que significando que el otro ángulo en el vértice B tendría que medir lo que le falta para hacer 180. Pues si yo ya tengo 40, lo que me falta es 140. Entonces rápidamente digo que este ángulo, correcto, todo este ángulo viene a ser igual a 140. ¿Correcto? Muy bien. Pero recordemos, habíamos mencionado de que BD viene a ser bisectriz. Entonces significa que va a cortar al ángulo en dos ángulos iguales, ¿correcto? Entonces, corta este ángulo B, lo corta por la mitad, generando dos ángulos iguales. Pero como yo ya tengo que mi ángulo mide 140, pues su mitad vendría a ser 70. Entonces, dicho de otra manera, este ángulo es 70, ¿correcto? O también lo podría colocar por acá arribita, ¿no? ¿Sí? Por acá lo podría colocar. También podría decir que eso es 70. Muy bien. Ahora, lo que vamos a trabajar para encontrar cuál es este valor de X, pues rápidamente lo que voy a hacer es pintar una región triangular. Miren acá, por ejemplo, voy a pintar esta región que dicho de paso me va a formar un triángulo. Hay una propiedad dentro de los triángulos que me habla sobre el ángulo exterior. Por ejemplo, si este triángulo verde fuese un triángulo en estos momentos que lo voy a estudiar, pues hay un ángulo externo a ese triángulo verde que se encuentra acá. Y nos dice la propiedad que un ángulo exterior va a ser igual a la suma de los dos ángulos internos no adyacentes. Entonces significa que 70 más 10, esto es igual a 80. Significando que este ángulo de acá, que es el externo, mide 80 grados. Ahora sí, rápidamente vamos a visualizar, entonces, este triangulito, que lo vamos a pintar un color amarillito, este triangulito, ya que se ha formado por la bisectriz BD
y la altura BH, que dicho de paso, forma acá un ángulo de 90, podremos decir que la suma de estos tres angulitos va a ser igual a 180. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a decir que X, ¿correcto? Más el 90 que ha sido formado por la altura, más el 80 que viene a ser el ángulo exterior al triángulo verde, esto de acá va a ser igual a también a 180. Entonces de esa manera tengo mi ecuación en la cual puedo decir que X más, bueno, acá 90 más 80, esto es 170, ¿correcto? Muy bien. Esto va a ser igual a 180, ¿correcto? Ahí está. Entonces, rápidamente digo de que X va a ser igual a, y el 170 que está sumando pasa al otro extremo a restar al 180. Entonces, 180 menos 170, ¿correcto? Y es así que voy a obtener para X el valor de 10 grados sexagesimales, ¿correcto? Muy bien, entonces de esa manera hemos acoplado lo que son líneas notables, como el caso de la bisectriz y la altura, y también aplicando la sumatoria de ángulos interiores igual a 180, pues hemos calculado el valor de X. Ahora sí, con ello, pues vamos a trabajar lo que se nos pide. A ver, tenemos dos enunciados acá, vamos a partir por el 1. Entonces, el número 2, por lo pronto, lo separamos para luego. A ver, ¿qué visualizamos? Rápidamente tenemos por ahí una grafiquita que en algunas teorías nos mencionan, por ejemplo acá, la corbata Michi, la mariposita, ¿verdad? Muy bien, pero bueno, muy aparte de ello, nos dicen si BF, ¿dónde está BF? BF está por acá, viene a ser bisectriz, entonces significa que si BF es bisectriz, ha cortado a este ángulo B por la mitad, ¿correcto? Entonces significa que este otro angulito que está acá también mide X. Entonces de esta manera el segmento BF es bisectriz. Recordemos, bisectriz, desde un vértice parte al lado opuesto, cortando al ángulo, ¿correcto? En dos partes o en dos ángulos iguales. Ahí está. Muy bien. Continuamos. Ahora sí, para seguir trabajando, pues, ¿por qué me dan el 70 y el 40? De repente, podemos decir que el 70 y el 40, si yo lo sumo, me va a dar, ¿correcto? Me va a dar 110. Vamos a sumar 70 más 40 y esto de acá me va a dar 110. Muy bien. Pero como estamos hablando dentro de los ángulos interiores de este triángulo, entonces rápidamente podemos decir, pues si yo ya tengo 110, ¿cuánto me falta para 180? Pues me va a faltar 70. Entonces hace referencia a que este ángulo que está acá, pues mide 70 grados sexagesimales, ¿correcto? Muy bien. Dentro de las propiedades, por ejemplo, de ángulos, si yo tengo dos segmentos que se cruzan, pues voy a poder formar ángulos opuestos por el vértice, y estos ángulos opuestos por el vértice son ángulos iguales. Entonces, si por acá tengo 70 opuesto por su vértice, también esto será 70, ¿correcto? 70 grados. Ahora sí tengo un nuevo triángulo en la cual ya conozco 70, ya conozco 50 y también tengo 2x. Entonces podría aplicar la propiedad de sumatoria de ángulos interiores igual a 180. Entonces digo x más x, ¿correcto? Más 70 más 50, ¿correcto? Esto va a ser igual a 180. Ahí está, 180. Ahora sí, como es una ecuación, tenemos x más x, pues 2x. Ahora también sumamos 70 más 50, esto de acá va a ser igual a 120. Ahora sí, ¿correcto? 120 va a ser igual a 180.
Pues ahora, para quedarme con los 2x, el 120 que está sumando lo paso al otro extremo a restar, ¿correcto? Voy a restar. Ahí está. Entonces, 180 menos 120, esto de acá va a ser igual a 60, ¿correcto? Y si yo quiero solo el valor de x, pues el 2 que está multiplicando pasa a dividir al otro extremo al 60. 60 sobre 2. Y esto de acá va a ser igual a 30. De esa manera pude calcular el valor de x, que viene a ser 30 grados sexagesimales. Seguimos trabajando y ahora nos encontramos con el último enunciado, ¿correcto? Que dicho de paso, algo se parece al problema de saberes previos. Veamos. Nuevamente nos dicen determinar el valor de x, ¿correcto? Pero si BM es bisectriz. BM, acá está. ¿Pero qué viene a ser la bisectriz? La bisectriz viene a ser aquel segmento que parte de un vértice al lado opuesto, ¿correcto? Al lado opuesto, y corta a ese ángulo por la mitad. ¿Qué significa? Que este ángulo va a ser igual a este otro ángulo, ¿correcto? Muy bien. En el triángulo ABC, pues conocemos el ángulo en A y también el ángulo en C. Que dicho de paso, si yo sumase 30 más 80, esto de acá va a ser igual a 110, ¿correcto? Entonces, si yo ya tengo 110, pues ¿cuánto medirá todo este ángulo? Todo este ángulo va a medir 70. ¿Y por qué 70? Porque es lo que le falta a 110 para hacer 180. Pero si esta medida es 70 y yo ya sé que a este ángulo de 70 le vamos a trazar la bisectriz, entonces significa que lo va a cortar en dos ángulos iguales. Por ejemplo, este ángulo vendría a ser un ángulo de 35 grados sexagesimales y este otro también lo mismo. Muy bien. Vamos a pintar este triangulito que está acá. Vamos a pintar, ¿correcto? Y nos vamos a percatar, como lo vimos hace un momento con el otro enunciado, que vamos a tener un triángulo en el cual hay un ángulo exterior que viene a ser la suma de los dos interiores, o sea, de 30 más 35, que vendría a ser 65 grados sexagesimales. Y como veo por acá que hay un ángulo recto, pues ese ángulo recto mide 90 grados, ¿correcto? 90 grados. Entonces, podría trabajar en este triángulo, ¿correcto? Y hacer la suma de los ángulos interiores, ¿correcto? ¿Y a qué será igual los ángulos interiores? Pues lo hacemos por acá. Que si yo sumo x, ¿correcto? Y si yo sumo 65, por acá vamos a colocar 65, y adicional a ello sumo 90, más 90, ello de ahí me va a ser igual a 180, ¿correcto? 180. Bueno, hay que trabajar acá. 65 más 90, esto de acá va a ser igual a 155. 155, x más, y esto de acá igual todo a 180 grados sexagesimales. Pero como yo quiero determinar el valor de x, pues el 155 lo voy a pasar al otro extremo a restar al 180. Entonces, 180 grados sexagesimal menos 155, esto me resulta el valor de x. ¿Cuánto sería? Sería 25 grados sexagesimal. Pues Teacher Puma le dice, hasta acá nomás con estos dos enunciados referidos a líneas notables. Hemos hablado sobre altura y justamente sobre bisectriz. De mi parte, bueno, nos vemos hasta un nuevo videito, pero recuerden, si pueden compartir, háganlo. Recuerden que lo compartir es lo más hermoso que hay.
¿Por qué? Porque si alguien quiere conocer de matemática y tú tienes la posibilidad de darle esta herramienta para que practique, pues un gusto. De mi parte, nos vemos.